Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo les va? Espero que estén pasando un hermoso día del Señor. Hoy vamos a meditar con la base del mismo pasaje que usó el pastor Roberto la semana pasada, Juan 3 del 1 al 15. Me dejó pensando en algunas cosas y bueno, quería aprovechar para plasmarlas y bueno, dejarlos pensando también a ustedes. Juan 3 del 1 al 15. Espero que lo lean. Pueden hacer una pausa en este momento, volver a repasarlo. No lo voy a leer, sino simplemente lo voy a citar. ¿Qué buscamos cuando buscamos a Dios? ¿Cuál es el anhelo de nuestro corazón cuando decimos que lo estamos buscando a Él? ¿Qué buscaba Nicodemo cuando buscó a Jesús? ¿Acaso buscaba Nicodemo las señales? Unos versículos antes, cuando termina el capítulo 2, Juan deja por escrito algo que nos llama la atención. Dice que muchos creyeron en su nombre, en el nombre de Jesús, al ver las señales. Pero Jesús, en cambio, no se confiaba porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre porque él sabía lo que había en el interior del hombre. ¿Acaso Nicodemo también fue a Jesús impactado por estas señales que había hecho Jesús en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua? ¿O Nicodemo buscaba el reino de Dios? Jesús introduce abruptamente el tema del reino de Dios o entrar en el reino porque venía de aquel episodio y no quería dejar ninguna duda. ¿Qué estás buscando, Nicodemo? ¿Qué anhelamos nosotros cuando vamos a Dios? ¿Qué queremos de Dios? ¿Solamente las señales? ¿Solamente las bendiciones? ¿O queremos una relación con Dios que nos vaya modelando? Una relación con Dios que nos vaya ajustando a sus condiciones. Y también sabemos que Dios trae sus añadiduras, pero como Él quiere. El evangelista Juan usa solo 2 veces este concepto reino de Dios y lo usa en estos versículos exclusivamente en todo su evangelio, al contrario que los otros, los sinópticos, que lo usan muchísimas veces, él solo 2 veces. Se puede traducir como reino de Dios o reinado de Dios, ¿sí? Como algo activo. Y quisiera esbozar un par de notas de ese concepto reino de Dios. ¿Qué significa reino de Dios o reinado de Dios? En primer lugar, significa cuestionamiento radical. Entrar al reino significa empezar de nuevo, volver a los cimientos. Cuando nosotros evangelizamos, ¿predicamos eso? ¿Predicamos que hay que volver a nacer? ¿Que hay que empezar de nuevo? Muchas veces Jesús cuestionó a sus oyentes de una forma profunda, una forma radical. Parecía no querer atraerlos, parecía querer expulsarlos, parecía querer tocar ese punto donde dolía, donde era la llaga del otro. Y la conversación con Nicodemo no fue la excepción. Por eso lo llevó tan directamente al tema del reino. ¿Qué estás buscando, Nicodemo? Tenemos muchos ejemplos en los evangelios. Ustedes deben recordar cuando el joven rico se acercó queriendo seguir a Jesús. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué haríamos nosotros? Se acerca una persona rica y dice que quiere seguir a Jesús, pero le quiere seguir con sus condiciones. Jesús lo llevó al punto más profundo. Le dijo, si me vas a seguir, no va a ser en base a tus condiciones. Yo voy a poner las condiciones. Otro ejemplo. Uno se quiso sumar a su equipo de trabajo y le dijo, pero déjame que vaya y entierre a mis padres. Y Jesús le dijo que los muertos entierren a sus muertos. A los fariseos, lo más suave que le decía era sepulcros blanqueados. Y una vez discutiendo con los judíos llegó a decirles que eran hijos del diablo. ¿Sí? Los mismos discípulos una vez cuestionaron su forma de enseñar. ¿Sí? Estas palabras son muy duras. Y Jesús directamente les dijo, ¿ustedes también se quieren ir? No tiene nada que ver con el estilo de evangelización actual, ¿no? Pero bueno,
Es Jesús. Jesús hablando y Jesús en este caso confrontando a Nicodemo. Entrar en el reino de Dios no es ponerle la frutilla a una torta que ya cocinamos. No es una adición, no es sumar algo más al proyecto que ya venimos llevando. Es un completo cambio de rumbo, es un nuevo proyecto de vida. ¿Sí? Entrar al reino de Dios no es un ajuste religioso. Nuestra vida no necesita ajustes religiosos, necesitamos nacer de nuevo. Por eso el Evangelio no es gracia barata, por eso el Evangelio no es el Evangelio de la oferta fácil. Vení al Señor, acércate a una iglesia, tus problemas van a desaparecer. Yo sé y confío en el Señor, que muchos problemas de nuestra vida desaparecen, pero esa no es la oferta que sea Jesús. Eso no es lo que Él decía, Él demandaba arrepentimiento, Él demandaba seguimiento. Entrar en el reino de Dios es nacer de arriba, nacer del Espíritu. El segundo punto que me llama la atención en este pasaje es la universalidad del reino de Dios. El reino de Dios no es racial. El reino de Dios no es un proyecto nacionalista y tampoco es un proyecto basado en méritos religiosos. Jesús le dejó una cosa más que clara a Nicodemo. Le dijo, en palabras que Nicodemo entendió, tanto el judío más puro como el gentil más inmundo necesitan volver a nacer para ver el reino de Dios. Mientras que los judíos esperaban un Mesías político, un Mesías que restaure el brillo de Israel, Jesús viene como Rey de paz, como un Rey universal, un Rey para todos. Ni los judíos serán los dueños del reino, eran ni serán, ni los cristianos somos los dueños del reino. El único dueño del reino de Dios es Dios, Él es el único soberano. Dios es el único que llama a su reino y llama a todos, no solamente a los que son parecidos a nosotros, sino que Dios llama a los despreciados, a los humillados. Dios llama a los malditos. ¿Sí? Y eso es algo que nos tiene que hacer reflexionar. Tenemos la apertura que tiene Dios, la apertura para aceptar a aquel que Dios llama, la apertura para nosotros ser instrumentos para colaborar en ese llamado con los que no son parecidos a nosotros. ¿Sí? Como el viento sopla de donde quiere, el Espíritu también sopla de donde quiere. Y Dios es el dueño, el soberano de su reino. La tercera reflexión sobre este pasaje son unas notas sobre el crecimiento, la madurez. La semana pasada el pastor lo ejemplificaba con el caso de un niño que necesita crecer. ¿Sí? Y todas las veces que la Biblia nos compara con niños espirituales y todas las veces que la Biblia nos llama a la madurez. Nicodemo aparece 3 veces en la Biblia, aparece 3 veces en el Evangelio de Juan. Este pasaje es la primera vez que aparece. La segunda lo vemos un poco más comprometido, queriendo defender, ¿sí? No sabemos hasta qué punto, la causa de Jesús, pero pidió, no podemos condenar a alguien si no lo escuchamos. Y enseguida el Sanedrín lo reprende o se le pone en contra. Y la tercera vez que aparece, la última mención que tenemos sobre Nicodemo, es colaborando en la sepultura junto a José de Arimatea. No sabemos si Nicodemo nació nuevo, pero sus acciones parecen ir en esa dirección. Cuando él fue Jesús, fue con buenas intenciones. ¿Sí? Él quería crecer espiritualmente. Es más, él reconoce la autoridad de Jesús para enseñarle. Y eso es algo que todos compartimos. Pero Nicodemo fue pensando añadir un poco de lo que Jesús podía darle al conocimiento que ya tenía. Al fin de cuentas, él era un dirigente, un maestro. ¿Sí? Su concepto del crecimiento era un concepto casi lineal. ¿Y nosotros cómo pensamos el crecimiento? Creemos que es una colina que hay que subir, una colina que tiene una suave pendiente, regular, que nosotros
mientras demos un paso atrás de otro, un día atrás de otro, un día llegaremos a esa cima. Ese es el concepto. Es parecido al de Nicodemo, es un poco lineal. La realidad y la experiencia nos indican que el camino hacia la madurez espiritual es bastante diferente. Es un riesgoso camino en zigzag por una montaña, con profundos valles y empinadas cuestas, con quebradas, con precipicios. Encima no es asfaltado ese camino y muchas veces es un camino con niebla. El apóstol Pablo nos describió su experiencia y cuando él nos dijo cómo era este camino, no se apoyó en sus logros, que a nuestra vista son un montón, ¿no? Sino que se consideraba el primer pecador. Cuando le escribe a Timoteo, 1 Timoteo 1:15, le dice que él se consideraba el primero de los pecadores. Él se daba cuenta de que cuanto más alto subía, no encontraba la meta, sino que la meta le parecía más lejana. Y sucede así. El camino del crecimiento es un llamado para modelarnos espiritualmente al modelo de Cristo, al modelo de nuestro Señor. ¿Sí? Pensemos en esto, hermanos. El camino hacia la madurez es el mismo que le ofreció Jesús a Nicodemo. Es un camino de arrepentimiento y fe. Pensemos en el llamado que hizo Dios en nuestra vida. Pensemos en seguir al Señor cada día. Pensemos en, no importa las circunstancias, caminar de su mano. Que Dios te bendiga, que sigas reflexionando sobre este hermoso pasaje y que el Señor siga obrando en tu vida y en la mía. Amén.